Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los acompañantes, a la Academia por acoger este acto tan estupendo con alguien tan estupendo como es Danny Boyle. Dicen que nos parecemos. En el talento, seguro. Y, por supuesto, gracias a Sony Entertainment por haber permitido hacer posible este acto, ¿no? Bueno, esto que habéis visto era una pieza que hicimos hace 23 años en el programa. Parece que fue ayer. Y luego la coda se la he hecho yo el pasado fin de semana. Es muy fácil montar un vídeo con películas de Danny Boyle porque no hay ningún plano que no valga, ¿verdad, Teresa? Así que, bueno, pues ahora, por favor, un aplauso para Danny Boyle. All right. Okay. No. Hello. Thank you. Bueno, pues hay tantas cosas de las que hablar con este hombre que ha hecho películas que forman parte de mi vida. La verdad es que en el vídeo no se ha oído el "Choose a fucking big television", que es una frase que a mí me encanta, que decían en esa parrafada de Renton en Trainspotting, esa gran parrafada que es toda una declaración de principios. Y claro, yo eso me lo tomé muy a pecho, el "Choose a fucking big television", y ahora tengo a fucking big television en mi casa para ver las películas como debe ser, ¿no? Y la última que he visto en ese fucking big television es 28 días después, el otro día, y ya le estaba explicando aquí a nuestra querida traductora que yo sigo unos vericuetos un tanto extraños porque me gusta hilar cosas, ¿verdad? Entonces, el otro día viendo 28 días después, el general el mayor loco, que es quizás más bestia que las propias bestias, dice en un momento dado ese "no future", y yo inmediatamente, joder, "no future", es una canción de los Sex Pistols, ¿no? Este hombre tiene una serie sobre los Sex Pistols. Y al final, pues todo hila, ¿no? Es verdad, como decían en el vídeo, estábamos acostumbrados a ver esas películas de zombies que nos encantaban, que son siempre una especie de metáfora del mundo en que vivimos, pero es que en esta película, 28 días después, corrían mucho los zombies, ¿no? Ahí ya había las películas de George A. Romero, pues uno podía ponerse chulo, ¿no? Pero aquí no, aquí tienes que correr mucho para salvarte, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas de las que vamos a hablar, pero bueno, en primer lugar me gustaría hablar, luego se va a hablar más de la película, de 28 años después, pero como el motivo es que ha venido aquí a presentarla, pues sí que quería empezar por 28 días después, que fue esa película que cambió todo un poco el cómo rodar una película de zombie, ¿no? Siendo como es alguien, Danny Boyle, que hace muchas veces un cine de género envuelto en un tono muy particular y muy personal, ¿no? Sin dejar de ver muchas veces que estamos viendo una película de género, pero es una película de Danny Boyle, rodada en cine digital en su día, una de las pioneras, con ese montaje brutal, marca de la casa, y ese plano subjetivo de una gota de sangre, que eso pocas veces se ha visto. Thank you. Gracias. Muchas gracias. It's lovely to be here. I mean, 28 days later, obviously came out of the Romero films, and Alex Garland, who wrote the script, is a big Romero fan. And I remember when we were beginning to work on the idea, I remember thinking I should watch all the Romero films. And then I thought I wouldn't, deliberately. I remember thinking that because Alex was an absolute expert. He knew everything about them. And I thought that's a dynamic advantage, that he knows everything about them and I don't. Because if we're going to make a new one, we need to kind of exercise that dynamic. It needs to pull in both directions. We need to be respectful to the principle, but also we need to pull against it. And as you hinted to about the kind of style I like that momentum. I like movement. I find I try to make cinema as unpassive as possible for you. And I think one day you will be up there in it. You know, it will happen, not in my lifetime, maybe in your lifetime, that you'll be inside it somehow. And because I think of it as a great religious experience that we're here for, not as a passive one that you just observe a two-dimensional image. That's my own personal taste, it's visceral, and so
the way that we exercised it on 28 Days Later was that the infected, as we called them, didn't amble along. Instead, we got these athletes. So athletes retire, a lot of them retire when they're like 30 because they can no longer compete at the highest level. But we found an agency in East London that got them jobs, represented them, ex-athletes, and they would fly them to Dubai and get them to do cartwheels and then cut a ribbon to open. And I thought, so I went along to the agency and I said, could you get us about 20 of your best athletes? And I got them in a room, quite a big room, and I said, can you attack me as violently as possible and until the very last second, and then don't hurt me? And they did, and it was terrifying. Because we are, with respect to any of you who might be athletes, most of us have bodies that are not that athletic. But when you get athletes, it's like ballet dancers or people who are built in the body coming at you. It's terrifying, the power. That was why we changed it like that. Sorry, that's a very long answer. I'm so sorry. Bueno, no, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues hablando de 28 días después, ¿no? La verdad es que obviamente la idea surgió de todas las películas de Romero, ¿no? Alex Garland, que fue el guionista, es un súper fan de Romero y la verdad es que al principio, cuando tuvimos la idea, yo pensé, bueno, pues antes de abarcar este proyecto voy a ver todas las películas de Romero. Y luego pensé, mira, quizá no. Tengo la ventaja de que Alex las conoce todas y tenemos que aprovechar esta dinámica en la que él las conoce y yo no. Entonces, vamos a ser respetuosos con el principio, ¿no? Con el género, pero yo también tengo algo que me beneficia y es la frescura para ir en contra también de determinadas cosas. A mí me gusta mucho, ¿no? El movimiento, la dinámica, ¿no? Y me parece que el cine, yo trato siempre que el cine sea lo menos pasivo posible, ¿no? Y no puedo evitar pensar, ¿no? Que un día quizás estéis dentro de una película, ¿no? Porque me parece que el cine puede llegar a ser como una experiencia religiosa casi, ¿no? Lo contrario a lo pasivo, que es muy visceral, o por lo menos así es como yo lo vivo. Y bueno, pues aquí aparecen los infectados, que es como yo los llamo, y lo que decidimos es que no iban a deambular, como se había visto hasta ahora este tipo de personajes, ¿no? Iban a ser atletas. Y bueno, como sabéis, la mayoría de los atletas se retiran como a los 30 porque ya no pueden competir a su nivel más alto. Y me enteré que en el este de Londres había una agencia que contrataba a los atletas retirados, se los llevaba a Dubái y les seguía dando un trabajo. Entonces yo fui a esa agencia y les pedí a 20 de sus mejores atletas. Les metí en una habitación y les puse enfrente de mí y les dije, atacarme de la forma más violenta que podáis hasta el último minuto, pero no me hagáis daño. Y bueno, fue impresionante, o sea, es una pasada porque, bueno, yo no sé vosotros, pero la mayoría yo creo que tenemos cuerpos que no son precisamente atléticos y claro, verles es como ver pues como bailarines, pero encima pues tíos muy fuertes, fue terrorífico. Y ya está. It's over. Se lo ha currado, sí. Bueno, aunque ya digo que luego se va a hablar más de la película en concreto, 28 años después, como la acabo de ver, y es verdad que me ha parecido, solamente quiero decir una cosa, volviendo un poco a ese 28 días después que vi en mi fucking Big Television el otro día, me llamó la atención esa frase de No Future y otra frase que era el futuro es de las mujeres, ¿no? Que es algo que parece que hoy lo decimos muchas veces porque parece que es muy pertinente, pero eso se decía en 28 días después. Y me llamó mucho la atención en 28 años después un momento bastante impactante. No quiero hacer spoilers ni nada, pero bueno, es un momento de una sororidad femenina interespecies, ¿no? Muy particular. Y el guión es de Alex Garland también. Siempre en las historias de Alex Garland se percibe algo más que la mera historia que pueden marcarse en un género, una historia en particular. Siempre hay una cosa, bueno, un retrato social, un darwinismo, una especie de evolución de lo que somos. Yes, he is. I mean, Alex is a super intelligent writer who loves genre, especially kind of sci-fi in that world or horror. He loves, but it's very easy to underestimate genre writers, especially with
someone like Alex. So there is always a hinterland of ideas that stickle back onto the film. And sometimes they come into focus and sometimes not, sometimes drift away, but they're always intelligent. I mean, they're good dynamic scripts in terms of screenwriting skill. You know, they move the story along, but there is always this perspective in them that you can apply. And we did some interviews with journalists today, and I was saying that a key factor for the new film is Brexit. You know, it's not a political film, it's not a film about Brexit, but you can read Brexit in it, and you can read COVID in it, and then the journalist said you can read Gaza in it, can't you? And I said, yes, you probably could. They're like transparencies that you can put across it, and you see elements of it like that, or the way that immigrants are treated in Europe generally, and by Europe I include Britain in that as well. And these things, and that's a sign of a wonderful writer. Certainly, you know, to be able to work with him like that is fantastic. La verdad es que Alex Garland es un guionista súper inteligente, un gran amante del género, especialmente la ciencia ficción y el terror. Y yo creo que en el cine es muy fácil subestimar a los guionistas de género, porque bueno, si uno no mira bien, no se da cuenta de que siempre hay unas ciertas ideas de fondo que a veces sobresalen, a veces se mantienen en el fondo, y hay que crear por encima de eso una buena dinámica, ¿no? O sea, hay mucha acción, pero siempre una perspectiva que está ahí en el fondo. Y bueno, pues en esta película yo creo que están de fondo como temas así bastante importantes el Brexit y el COVID. Cuando veáis la película os daréis cuenta, pero bueno, y hablando de esto con los periodistas hoy, me decía una periodista, sí, el Brexit y el COVID, y también veo como paralelismos con Gaza, ¿no? Y lo que está pasando ahora. Y le he dicho, pues la verdad es que tienes toda la razón, porque en esta película es como si tú coges una transparencia, ¿no? Con lo que pasa en la película y lo que está pasando en el mundo real, y enseguida encuentras paralelismos con guerras en Europa, y cuando hablo de Europa, por supuesto, también estoy incluyendo a Gran Bretaña. Y bueno, paralelismos esos que veo yo, claro, Alex Garland es el autor de la novela en la que se basa la playa, cuya acción tiene lugar en una isla, aquí también hay una isla, y bueno, y Gran Bretaña es una isla, ¿no? También las islas funcionan muy bien como un sitio cerrado donde bueno, es como una nave espacial, es como la Nostromo, ¿no? A fin de cuentas, estás atrapado y no puedes escapar. Como tema dramático es muy potente. Yeah, and clearly Alex likes this as well. I think it's because we come from Britain. I like confinement. I like limited options, so that you have to. I like being in a box, and you have to punch your way out of it somehow. That there are restrictions, either financial or something about the story, like Trapped on an Island. And the new film begins on a very small island called Holy Island, which is a tidal causeway island off the northeast coast of Northumbria. In fact, Roman Polanski filmed there for Repulsion, I think, or Cul-de-sac. Anyway, Cul-de-sac, yes. And the island is cut off by the tide, so you have to stay there, or you have to leave very quickly. So he was there for a few days, obviously filming. And he stayed in the house, and we went to the house that he stayed in, and the guy was very proud. That was still, this is like 60 years later, he was still really pleased that Roman Polanski had chosen to stay. And then I turned up. And it was like 2 directors in 60 years. Hey! But so it starts on a very small island of like 100, 150 people. And then it moves to the mainland, which is again an island. And yes, Thailand was also very much an island. So I think we have that mindset that sets parameters quite small. It's like Ex Machina, his movie. Again, it's quite confined. They're trapped in that space. And everything will be worked out in that space. And in fact, her leaving that space at the end of the film is the resolution, in a way. You know, so I think we like those kind of confinements, you know. Whereas American filmmakers obviously have this landscape that's just endless, you know. I think ours is much more contained. Yeah. Pues es verdad que a Alex también le encanta esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que los dos venimos de Gran Bretaña y nos gusta tener las opciones limitadas, como que nos metan en una caja y tener que buscarte la vida, ¿no? Y
por ejemplo, las restricciones financieras, yo creo que te hacen más creativo, o rodar en una isla, que venimos de una isla. Aquí, en este caso, la película sucede al principio en una isla que se llama Holy Island, y es una isla que cuando sube la marea te quedas atrapado. Está en Northumbria, una zona del este de Inglaterra, y curiosamente Polanski rodó, creo que habéis dicho cul-de-sac, ¿no? En esta isla. Y entonces tiene mucha gracia porque él se quedó, cuando rodó esta película, se alquiló una casa y se quedó a vivir ahí durante el rodaje, y justo cuando yo aparecí me encontré con el tipo que le había alquilado la casa y todavía estaba encantado de que se hubiera quedado ahí Polanski, ¿no? Y de repente aparezco yo y ya no se lo podían ni creer, y fue como, Dios mío, 2 directores en 60 años, ¿no?, que han estado en esta isla. Entonces, bueno, pues luego la película avanza y de la isla se van al interior. Bueno, y ahí se amplían las opciones, pero hablando también de la playa, ¿no? Y Tailandia, que también es una isla. Así que sí, estoy de acuerdo contigo que de alguna manera tenemos una mentalidad que nos gusta confinar las cosas, ¿no? Que todo suceda en el mismo espacio, y es bastante contrario a lo que hacen los cineastas estadounidenses, ¿no? Donde tienen paisajes interminables. Bien. Bueno, la primera película que yo vi de Danny Boyle fue Trainspotting. Luego pude ver Shallow Grave, que era su primera película, que era muy divertida, una especie de comedia Ealing revisitada, ¿no? Pero claro, Danny Boyle es de esos cineastas británicos que, junto con otros como Mike Leigh o Michael Winterbottom o otros que han trabajado en televisión, y como yo trabajo en televisión y conozco gente que ha empezado, sé que eso es una muy buena escuela, ¿no? para hacer cine, ¿no? Aunque luego el cine sea otra cosa, o los medios que se hacía con los que trabajaba en televisión eran más pequeños. Pero eso también es como la isla, ¿no? Que con las constricciones uno saca lo mejor de sí. Yes, yes. It's interesting. In America, they're very up until recently, it was very separated. You were either a TV director or you were a film director. That's not the case in Britain. They tend to have much more crossover. And indeed, there is crossover with theatre as well. I began in the theatre, and like Stephen Daldry, who's a very fine director who's sort of stopped directing for the screen. He's gone back to the theatre. He's someone who came from that. Anthony Minghella, if you remember him, has passed away now, but he began, you know, he was a theatre writer and theatre director as well. And yeah, it's funny, it's looked on there as a stepping stone to try and then to work in, and Michael Winterbottom that you mentioned, and Mike Leigh, Ken Loach, Stephen Frears is a wonderful British director, very underrated British director, who all began in... No, not underrated. No, not for me. Yeah, no, he's a great director, I think. Yeah, really is. Began in television and saw it as a stepping stone to cinema. So I was very fortunate. I worked in television in Northern Ireland, and that was a wonderful place because I'd come from a theatre tradition of writers. And I love writers, and you don't find many film directors who like writers unless they write themselves. They tend to have a slightly more combative relationship. But I feel very privileged to have this respect for writers, which I learnt at the Royal Court Theatre and then at the BBC television in Northern Ireland, and I would commission writers to write. So that's for me, is a big feature in my career, and the work I'm always... incredibly respectful isn't even enough to say in debt to the writers I work with, and try to develop a strong relationship with each one. Yeah. They often have a tricky relationship with writers, and writers are treated very poorly on films usually, unless they're Aaron Sorkin, you know, or somebody big status. They tend to be thought of as dispensable. Let's get another writer in to do a different draft. And I don't do that. I don't think that's right. And in fact, I left the Bond. I was involved with the Bond franchise for a while with my writer, John Hodge. And they didn't like the script in the end, so I left. Whereas they just wanted to change writers. It was just like, well, we'll get a different writer. And I was like, no, this is the project, this is the idea, this is the world we're going to occupy. It begins on these pages. You know the Frank Capra story? So Frank Capra, one of the most celebrated
directors of all time, never wrote anything. And his writers, none of whom anybody knows the names of, got really pissed off that he was getting all the amazing reviews and saying, this is the genius, this is him, he is God's gift to cinema, Frank Capra. And so what they did is one of them went in, one day after one of his huge successes had been reviewed, one of them went in with 100 pages of white paper and slammed it down on his desk and said, there, give that the Capra touch. And I always remember that's a great story to illustrate that. Sorry, it's a difficult one to translate that, isn't it? Yeah. Pues tiene gracia, ¿no?, lo que dices de la televisión y el cine, porque es verdad que en Estados Unidos hay una grandísima separación, ¿no?, entre dirigir televisión o cine. Y eso no es así en Gran Bretaña, ni siquiera con el teatro, ¿no?, que es donde yo empecé. También Stephen Daldry, que no sé si le conocéis, Anthony Minghella también, bueno, pues empezó como guionista y también director de teatro. Y a mí me parece que es un paso fantástico, ¿no?, para luego ir al cine. Ken Loach también, Stephen Frears. Empezaron todos en la televisión y me siento muy afortunado de haber podido empezar. Empecé en televisión en Irlanda del Norte y yo también tengo, como he dicho, una tradición muy importante en guiones de teatro, y es verdad que normalmente los directores tienen una relación muy complicada con sus guionistas y yo creo que tengo la suerte de que lo aprecio, ¿no? Como he estado ahí, para mí me parece que es importantísimo, ¿no?, tener una buena relación, y me siento muy endeudado generalmente con el trabajo de los guionistas. Y es verdad que, bueno, pues normalmente es que son absolutamente desconocidos o no se les da ningún crédito, excepto si eres Aaron Sorkin, ¿no?, por supuesto, que es de los pocos de los guionistas cuyo nombre conocemos. Pero, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero me ofrecieron hacer una de las entregas de la saga de James Bond y bueno, yo llevaba a mi guionista, que es John Hodge, y no les gustó el guión que hizo y me dijeron, bueno, pues no pasa nada, coge a otro guionista. Yo le dije, no, es que él ha escrito el mundo en el que yo me quiero meter para hacer esta película, ¿no? Entonces no puede ser otro, tiene que ser él. Y bueno, y ahora también, después de esto, ha contado la historia de Frank Capra con sus guionistas, que tiene mucha gracia, porque nadie conoce a sus guionistas, ¿no? Y estaban tan enfadados de que solamente se hablara de Frank Capra, que todas las críticas buenas eran, es que es un genio, es que le ha tocado el dedo de Dios porque este hombre es increíble, súper dotado, ¿no? Y hasta que un guionista pues, se enfadó muchísimo y fue con 100 páginas en blanco, se las puso así encima de la mesa y le dijo, venga, dale el toque Capra. Bueno, el guionista habitual de Frank Capra era Robert Riskin, un grandísimo guionista, y ha contado, ya al hilo de lo que ha contado de 007, esta aventura que no cuajó. Sabéis que sí cuajó su ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, y como yo siempre tiendo a hilar estas cosas, ese 007, te lo contaba antes a ti, ¿verdad? El primer 007 de la historia, Doctor No, se estrenó en salas el 5 de octubre del 62. Ese mismo día se publicó el primer single de los Beatles, Love Me Do, y luego este señor hizo Yesterday, y esa gala de apertura de los Juegos Olímpicos, que fue un muestrario pop brutal de toda la música esa que nos encanta británica, a pesar del Brexit, nos sigue encantando, ¿verdad? Así que, bueno, son casualidades de esas. Y yo sí me acuerdo de los guionistas y me encantan, porque si no, no habría traído aquí el guión de Slumdog Millionaire, donde él dice que les llegó este guión. Dice, hombre, ¿cómo voy a hacer una película de un concurso, no? Pero, sin embargo, como era el guionista de Full Monty, pues se metió en ello. Y el resultado fueron pues, esa serie de Oscars y de premios y una película maravillosa. Oh, thank you very much. Yeah, no, music is... The new film, we got a band called the Young Fathers. Do you know them? Yeah, a few people do. And if you don't, they're a wonderful band. They're like... I don't know, they're like the Beach Boys on steroids, or they're like hardcore Beach Boys with rap. They have these wonderful harmonies and this wonderful use of folk, and they're an amazing band. And they're from the States in Edinburgh, where Trainspotting is set. They're from very, very tough backgrounds. And there's these three guys. Anyway, it's very beautiful, the music. So I'm very proud of that. Use of music in the films, and it's principally British music, really. Most of the stuff that we use,
Moby and things like that, and the Beach aren't. But a lot of it is very British-orientated music as well. And that was a huge risk, asking the young fathers to do it, because the first film, 28 Days Later, had a very celebrated soundtrack by John Murphy. And again, the danger with a sequel is that you are tempted, and indeed the studio would love you to make the same film again. They wouldn't if you actually made it. They'd be disappointed, like everybody would be. But they sort of kind of lean that way, so they'd like you to use similar kind of music. But we wanted to try and make an original film, and as original as possible, with debt to the first film, but an original piece that stands on its own. And one of the ways, obviously, to do that is obviously through the writing, Alex, but it's also through the music. It's through the casting, which we can talk about, but it's also through the music as well. And they've done a wonderful job establishing a different palette for the film. Yeah. Pues sí, para mí la música sí es importantísima en las películas, y no sé si conocéis un grupo de música que se llama The Young Fathers, que es el que he utilizado para la nueva película, porque si no lo conocéis es que son buenísimos, es como una especie de Beach Boys con esteroides, ¿no? Una especie de hardcore de los Beach Boys con rap, con folk, es una maravilla. Y de hecho son de Edimburgo, ¿no? Bueno, pues se han criado en un entorno bastante duro, ¿no? Y donde sucede Trainspotting. Y estoy muy orgulloso de haberles elegido para encargarse de la banda sonora de la nueva película. Y es verdad que casi siempre usamos música británica, y el gran riesgo de elegir a ese grupo de música, los Young Fathers, para aquí es que es verdad que con 28 días después funcionó muy bien la banda sonora, a la gente le encantó, y con una secuela siempre tienes la tentación o corres el riesgo de hacer lo mismo que has hecho la primera vez, y a los estudios, por supuesto, es algo que te animan a hacer y que les encanta, aunque luego, si lo haces, están muy decepcionados. Pero eso es un poco la tendencia. Entonces, nosotros queríamos hacer una película original, ¿no? Independiente, o sea, una película que se vea y que no haga falta ver otra. Y eso se hace con un gran guión que está, por supuesto, conseguido, y también con la música, ¿no? Y me parece que el grupo este ha hecho un grandísimo trabajo con la paleta de ritmos que ha incluido en la película. Bueno, me gustaría hablar de todas las películas que he visto de Danny Boyle, que son todas, pero me temo que no va a ser posible. Pero sí quiero hablar de cosas más concretas, porque tengo la impresión de que no hay ni un solo plano en una película de Danny Boyle, por muy corto que sea, que no haya sido rodado con toda la intencionalidad del mundo para que tenga la fuerza que tiene que tener, independientemente de que dure medio segundo o 5 segundos. Me gusta mucho cómo rueda y me gusta mucho cómo están montadas sus películas, ¿no? Porque aparentemente montar con una música como Last for Life de Iggy Pop pues puede parecer fácil. En realidad no es tan fácil, ¿verdad? For me, editing, if you had to choose just one element of filmmaking, that it would be editing. I find it, I mean, it's wonderful shooting, and I come from a theatre background, so I love working with actors and all that kind of process, but the editing is where the film is really made, and where you learn the most about what you've done, because sometimes you don't realise what you've done. It's a very bizarre thing. You look at the thing that you think was one thing, and when it's put together, it means something else. So for me, editing is a very, very wonderful process. It's very technical in one sense, but it's also very instinctive. It's very instinctual. You kind of respond to what's gone immediately before, because you're watching it without rewind. You're watching it's the Einstein thing, isn't it? Eisenstein thing. You're watching one thing after another. And it's how that relates to the journey that you're on as you watch it. And it's not going to stop, and it's rolling in front of you. So we have a wonderful time editing. It's the most special part of the process for me. There's a wonderful editor's expression that they say there are only 2 things matter in a film: the beginning and the end, and the beginning not so much. Which is really interesting, because you do find most of your time in the film, when you're filming, and especially when you're editing, where you're looking for your ending. Because even though you might have a script with a wonderful ending, you're still looking for your ending as the accumulation of that journey that you're going to be on, watching it just roll in front of you once.
how will you end? The feeling of satisfaction at the end. And we have an ending in the new film, which a lot of people don't like. It's a very bizarre ending. But we were determined to keep it, the editor and I. So it's very much in the film, yeah. Pues mira, para mí el montaje, bueno, si me hicieran elegir entre todos los elementos que hay del cine, creo que sin duda elegiría el montaje, ¿no? Me encanta rodar, me encanta como director el trabajo con los actores, pero yo creo que lo importante, todo sucede en la sala de montaje, ¿no? A veces es curioso, una sensación muy rara porque ruedas y no sabes muy bien lo que has hecho, ¿no? Porque en tu cabeza tienes una idea, pero luego cuando llegas a la sala lo ves y es un poco distinto, ¿no? Puede ser un proceso muy técnico, pero también es como muy instintivo. Bueno, pues cuando ves una película, obviamente no rebobinas, ¿no? Ves una escena tras otra y así sucede el viaje del espectador y no para nunca, ¿no? Y eso es lo que hace que el proceso sea tan especial. Pero es curioso lo que dicen los montadores y es que solo importan dos cosas en una película, ¿no? El principio y el final. Y el principio no tanto. Y me parece que es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría del tiempo que te pasa rodando y luego editando, de alguna forma estás todo el rato buscando un final, aunque ya lo tengas en la cabeza, pero tú lo estás buscando, ¿no? Y que ese final sea la acumulación de ese viaje que has querido proporcionar, porque al final ese viaje solamente se despliega frente a los ojos del espectador una vez. Y bueno, pues ya lo veréis en algún momento, pero el final de esta película hay mucha gente que no le ha gustado porque es un final muy curioso, pero teníamos muy claro que queríamos que fuera ese final. Bueno, ya sabes que Godard decía que las películas tienen introducción, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden, que ya es montaje en sí. Oh no, that it's in 3 sections. No, I don't. I've never read those books, and I try always to approach the film. I worry about the classical approach to filmmaking. That I worry that it is. I come from a working class background just a long time ago, but I remember very vividly how you felt like movies, even though most of the people who go and see movies are working class people. That's the mass of the audience. It's a mass entertainment medium. That's how it began. And it's been hijacked by the middle classes like me. I'm middle class now, into a more intellectual process. But its roots, its origins are in entertaining the workers. And I am suspicious of classical filmmaking sometimes, that it is intimidating towards people from more ordinary backgrounds and that they don't feel that they would be able to learn the skills. There are no skills. You can learn it. Orson Welles said this. You can learn it. You can learn everything you need to know about a camera in an afternoon with a camera operator. They can teach you everything you need to know. It's what you want to say is all that matters. And what you've got to do, for me anyways, you've got to hang on to what you want to say and the way you want to say it, even though you'll get lots of advice from people who think they know better about how to do it. And they'll squeeze the life out of originality because that's what tends to happen. I think that's So I like not reading the official guides or the way to do it, but to make your own way through it. Obviously, you can mess it up. But if you've got something to say, you will find eventually good people who will help you say it. Good colleagues, your colleagues that help you make the film, your collaborators, your peer group, they will help you towards what you want to make. That's always been my belief. So, yeah. La verdad es que yo no leo esos libros, ¿no? Que con esas técnicas, supuestas técnicas de hacer las cosas, ¿no? Porque hay un riesgo con el enfoque clásico de hacer películas, ¿no? Yo tengo, mis padres y mi familia pues, tiene el origen de clase obrera y la mayoría de la gente que va al cine, o por lo menos que iba, era de clase obrera porque era el absoluto entretenimiento de masas. Y de alguna forma creo que la clase media, a la que ahora pertenezco, ha secuestrado el cine y ha hecho un cine como más intelectual. Y bueno, pues yo no me fío tanto del enfoque clásico porque me parece como que puede resultar un poco intimidatorio a veces, ¿no? Decían que uno puede aprender todo lo que necesita para manejar una cámara en una tarde, pero que lo importante al final es lo que uno tiene que contar. Entonces,
a pesar de los consejos que te pueda dar la gente que cree que sabe más, tú tienes que mantener tu visión siempre, ¿no? Y bueno, pues como decía, ¿no? O sea, me parece que no solo puede haber una forma de hacer las cosas. Y si tienes algo que decir, eventualmente en algún momento encontrarás la forma de hacerlo, la gente con la que trabajar y colaboradores que te van a ayudar a transmitir esa visión. Ya para terminar, una pregunta solo. Claro, a raíz de los guiones que ha dicho, la importancia que tienen los guiones, que sabemos que es, sin un buen guión pues no se puede hacer una buena película. Claro, hay guiones como este de Slumdog Millionaire. O sea, cuando Danny Boyle ve el guión, está viendo ya imágenes de la película y luego pienso en un guión como el de Steve Jobs, de Aaron Sorkin, que es un dialoguista brutal y unas parrafadas impresionantes, diálogos imposibles, pero luego en la pantalla son maravillosos. Eso plantea una dificultad añadida a la hora de rodar eso, ¿o es una cosa más? With Sorkin. Sorkin, the energy is in the dialogue. You know, that's what you have to serve. You just, it's all the juices that you want to create in a film are there already for you in this dialogue. And he's really interesting because he's interested in semicolons and commas. And so all he asks at the beginning of the day is, will the actors read through the scene we're going to do, like a little read-through, so that he can listen. He doesn't watch. He's not interested in watching, so he can listen. And then he'll say, no, that's a comma, not a semicolon, like this. Just like, and it is extraordinary. I love doing that film because of just, it was wonderful just to celebrate the language, you know, and to see actors hit the rhythm of the language, because you have to hit the rhythm. And sometimes you couldn't hit it. It's weird. It's like, I suppose it's like an elite kind of course or something that you have to get in the groove of. It's like surfing, I guess. You hit the groove and you can just go on forever. And when they'd hit it, it would just flow through. And then other times they wouldn't be able to hit it and you couldn't feel it at all. It's a mystery, really. And it's a wonderful story, obviously, the Jobs story and the dynamic behind him and our interest in him and our continued debt to him, whether it's a good debt or a bad debt remains to be seen, but we are indebted to him still in the way he's set the modern world. But to give it to this American poet, Sorkin, that was a privilege. I normally don't really work on American projects. I work on British projects, but this was unique, and it was produced by, oh, what's his name? I forgot his name now. The great American producer who's been cancelled. Weinstein. Scott Rudin. Ah. Like serious producer, like proper. When you got notes, because you get notes off producers, terrible notes, often, that you have to tolerate. You go, oh, really? Yeah, that's really interesting. And you think, this is just idiotic. He gives notes and they're just like, wow. You know, so he's an extraordinary... So yeah, that was a combination of working with Sorkin and Scott Rudin was like a privilege, a proper privilege, yeah. So he was the producer for that film. Scott Rudin, yeah, absolutely, yeah. Es que Aaron Sorkin tiene una energía, ¿no? Que al final tú sabes que la película que hagas con él es que está en el guión, ¿no? Y en el diálogo. Y tú lo que tienes que hacer en ese caso es ponerte al servicio del diálogo. Y me parece una persona interesantísima, ¿no? Para él especialmente le parecía muy importante, y aquí semicolon, tengo un punto y coma, ¿no? Sí, pues para él era súper importante la diferencia entre comas y puntos y comas, ¿no? Y él iba a las lecturas de guión y no le interesaban las imágenes, ¿eh? Él iba a escuchar. Y entonces escuchaba una lectura de guión y el pobre que estaba leyendo de repente hacía una pausa y decía, no, es que no es una coma, es un punto y coma, ¿no? O sea, hasta ese nivel de detalle, ¿no? Era pesado. Y entonces, claro, ver a los actores tratar de encontrar el ritmo tan frenético que él establecía era como una especie de curso acelerado. Entonces eres capaz de subirte a la ola, puedes seguir para siempre. Pero la verdad es que con él era algo especial, ¿no? Y la película que yo hice con él es una historia fantástica, ¿no? La de Steve Jobs. Y no hay duda de que
bueno, el mundo moderno tal y como es está en deuda con él. No sabemos si es una deuda buena o una deuda mala, todo está por ver. Pero bueno, yo normalmente no trabajo con proyectos norteamericanos, pero en este caso era muy especial. Además estaba el productor Scott Ruddy, que luego lo cancelaron, que es un grandísimo productor, porque tú como director siempre estás recibiendo notas de los productores que muchísimas veces son malísimas, pero tú como director las tienes que tolerar, pero las suyas eran muy, muy buenas. He was funny, Sorkin, so he's an extraordinarily impressive man. And he's obviously written Social Network, The West Wing, Newsroom. You know, he's got some incredible credits. But all he could say all the time, he said to me every day, he said, "You turned down a knighthood." He said to me, "You turned." So I was offered, after we did when you do a big event in Britain like the Olympics and it goes well, they offer you a knighthood to call you sir. So I didn't want to be called sir. I don't like all that sort of stuff. But Aaron Sorkin wants to be called sir. And he couldn't believe I turned down. And every day he said, "I can't believe you turned down a knighthood." Like that. All that Americans dream of is a knighthood, being called Sir Aaron Sorkin, I think. Anyway. He won't mind me telling you that. He's very proud of the fact he wants to be a sir. Anyway. Aaron Sorkin es una persona muy impresionante, ¿no? Ha hecho la red social, el ala oeste de la Casa Blanca, Newsroom, y bueno, pues me acuerdo después de hacer la ceremonia de apertura de las Olimpiadas que me ofrecieron, lo de Knighthood es cuando te ofrecen ser caballero, ¿no? Que te ofrecen ser caballero y es algo que a mí no me va. Y entonces yo lo rechacé, pero es que claro, a los norteamericanos les parece la bomba eso. Y entonces no se podía creer que yo estuviera rechazando eso, ¿no? Y porque es que literalmente sueñan con ello. Y yo sé que a él no le va a importar que os lo cuente porque de verdad está muy orgulloso y le parece que es lo mejor que te podría pasar. Bueno, pues no nos da más tiempo a seguir más porque ahora vais a poder ver un fragmento de 28 años después, un avance de la película, que dura casualmente 28 minutos, no sé por qué, y luego podréis asistir a otro encuentro con Danny Boyle y los protagonistas, actores, Aaron Taylor Johnson y Jodie Comer, y Danny Boyle también, y estará con ellos Alejandro G. Calvo, aquí presente, de modo que gracias, yo habría seguido horas, pero... Can I just say, if you're going to watch the 28 minutes, they won't show the whole film because they don't want to give away the story until... But they're showing the first 28 minutes because it's cute. 28 minutes of 28 years later. But they missed off a bit at the front, and I just wanted to tell you what it was, so that when you see the first image, you'll understand before it, when you see the final film, they've got the credits. You know that? The TSG, I think they're called. They're a kind of hedge fund. I don't know who they are. They're kind of like in the Sony emblem. Those aren't on this bit. They haven't put that on. And there's a voiceover over one of the one that says, and it's very important, "Over the hills and far away, Teletubbies come out to play." Just so you know, that's all right. It'll be useful to you, that's all. Thank you. Espera un segundo. Vais a ver, curiosa, vais a ver 28 minutos de la película. No se puede mostrar la película entera, ¿no? Porque tampoco, bueno, estaríamos delando demasiado. Y bueno, no sé por qué 28 minutos, supongo que es la parte como más mona de la película, por decir algo. Pero falta una cosa al principio, justo antes de la primera escena, os voy a dar el contexto, y es que falta justo después de salir el arquero, ¿no? Que es como el logo de una ballesta, ¿no? de Sony. Falta la frase donde dice "por encima de las colinas", y no sé cómo se tradujo al español en su día, pero y lejos en las montañas están los Teletubbies, ¿no? Es un contexto importantísimo para que entendáis lo que vais a ver después. Bueno. Hola, hola. No se me oye. ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿Ha molado o no ha molado? Bien, ahí estamos, bien, perfecto. A ver, ahora recibimos, por favor, con un fortísimo aplauso, de nuevo al director Danny Boyle y a los actores Aaron Taylor Johnson y Jodie Comer. Por favor, aplauso. Hola. Y no menos importante, un aplauso para Fabiola, que es una traductora impresionante.
Vale, tenemos unos 25 minutos y la idea es que esto sea un Q&A, así que vamos a hacer una cosa. Yo les suelto un par de preguntas y luego ya os los entrego, ¿vale? Para que os curréis unas preguntas bien guapas y aprovechemos la oportunidad de tener a estos talentos aquí. Aaron, Jody, first easy question. Castellano, perdón. Perdón, se me va. Pregunta fácil. ¿Qué tal ha sido ponerse a las órdenes de Danny Boyle, que es un director con una mirada alucinante y con una puesta en escena muy trabajada, porque es un director bastante increíble a la hora de poner en escena sus películas? ¿Qué tal ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido divertido? ¿Ha sido aterrador? It was so much fun. We're big members of the Danny Boyle fan club. We both had the most incredible time. It's funny, I think, when people, you know, when you look at the genre and some of the kind of emotional places you're having to go and the kind of terrifying nature of The Infected, you would think, oh, it must be so hard and taxing, but actually the energy on the set that was created by Danny and his crew, who, you know, a lot of the crew were actually on the original movie, so there were a lot of kind of familiar faces who created this world. It was very playful and inclusive, and yeah, we just had the most incredible time, didn't we? Yeah, I mean, working with Danny was a dream. I mean, the enthusiasm and the energy that he gives off is just infectious in a way that just, and it trickled down. You know, when you've got someone at the top like that, the whole environment becomes a brilliant working space. But most importantly, we were kind of out of our element because the way it was shot with all this new technology, so it was completely unknown to us and foreign. So everything felt like an experiment. Like we were just, it was all new and fresh, and so it was exciting. Every day was exciting, and Danny made us. It just created this space for freedom to be creative, and that was sort of the best gift of all, really. No, ha sido divertidísimo, ¿no? Somos, vamos, los mayores fans ahora mismo del club de fans de Danny Boyle. Lo hemos pasado fenomenal. Y es curioso porque, claro, cuando te presentan una película de género como esta, de terror, piensas, bueno, pues que tengo que visitar lugares muy oscuros, ¿no? Que me van a pasar factura, ¿no? de trabajar en una película así, pero es que gracias a la energía de Danny Boyle y de su equipo, que gran parte de ellos estaban en la película original, hizo que fuera súper divertido el set de rodaje, inclusivo. La verdad es que una maravilla esto, en palabras de Jody, ahora en palabras de Aaron. Ha sido, bueno, un sueño de trabajo, ¿no? La energía, el entusiasmo es absolutamente contagioso cuando viene desde Danny, ¿no? Desde lo alto, y el ambiente cambia completamente. Y además hemos tenido la suerte de trabajar en una película donde todo ha sido como muy experimental, se han utilizado nuevas tecnologías y era súper emocionante cada día. Y él además ha creado un espacio de libertad creativa que para nosotros también ha sido muy interesante. Han pasado los años y de hecho ves 28 días después y ya es una película muy radical en la forma, que está rodada en vídeo. Pero ves esta película, yo la estaba viendo el otro día y estaba alucinado con cómo el barroquismo de las imágenes de Danny Boyle sigue siendo una barbaridad. O sea, es increíble lo rápido que van los planos, el cómo la cámara tiene 7 tiros distintos, incluso el cómo introduce películas clásicas a lo Godard de arqueros, que es una cosa extrañísima y que le queda súper bien. Es increíble que sea más radical que nunca su cine. Well, I warned you, the Teletubbies. I tried to warn you. And if you come back to see the full film, they come back. And not in the way you expect either. So that's very exciting. No, that's very kind of you. We try to
we were looking for, we talked earlier, when I was here earlier, about music. We were looking for a piece of music to go with our archive footage. Because we had this archive footage of archery, which had been we were trying to tell the story of how the island educated its boys, because they'd reintroduced stereotypes, gender stereotypes, the women stay at home. It was like the 50s, they'd gone back, and the boys were trained to fight, to defend. And so we wanted to illustrate that through footage, really, and we wanted to use Henry V, which is the Laurence Olivier, a bit of a Laurence Olivier, because I was desperate to get him on my CV, as having made a film with him. And he never knows anything about it, but I do. And history will mark it. Not history won't remember. They'll just think, oh, they made a film together. But we couldn't find a piece of music for it. And we were searching for songs like folk songs from the past and kind of poems and things like that. And nothing seemed to fit. And then Sony, the marketing department, sent this trailer, which I think some of you will probably have seen, the boot with the boots thing on it. And we thought, oh, we should try that, because it's Rudyard Kipling. Again, it's that kind of ancient, kind of military, the prowess of the British at the military, whether it's a pride or not. It's actually a kind of very savage poem about there never being an end to war. I think Plato said, only the dead have seen the end of war. And it's very much in that vein. And anyway, we put it on it, and it was amazing, absolutely amazing. And it's weird the way that something like that, an ingredient, you have to stay. They talk about the atmosphere on set, but you have to try and create that atmosphere so that things can arrive from anywhere. Sometimes actors will say to you about a song or a shot or something, and you kind of steal it. Basically, you're a kind of magpie stealing things off other people and then kind of putting them in the mix, really. And then you get to the editing, which, as I said to you before, is where it really you start to learn what you've done in the editing, really. That's a very long answer. Yeah. Anyway. Bueno, no podéis decir que no os avisé sobre los Teletubbies, ¿eh? Pero bueno, si veis la película completa después, van a volver y de la forma más inesperada. Pero bueno, y de tus palabras, Alejandro, pues muy amables. Y hablando de la música, buscábamos para todas las imágenes de archivo que mencionas y de arquería una pieza que fuera bien con estas imágenes, ¿no? Para contar la historia de cómo esta isla vuelve a educar a todos los chicos, ¿no? De esta manera, pues un poco a modo ejército. Y como la isla reintroduce todos los estereotipos de los 50, ¿no? Donde se entrena a los chicos para luchar. Y entonces estábamos pensando un poco pues, en Laurence Olivier, en Enrique V. Bueno, pues no encontrábamos una música, ¿no? que tuviese esa especie que transmitiera la sensación que estábamos buscando. Y nos parecía que nada encajaba. Hasta que de repente Sony y su equipo de marketing nos mandan un tráiler que no sé si lo habéis visto, pero es impresionante, es buenísimo, con esta canción de Boots, ¿no? Y nos pareció que era una pasada, ¿no? Y que encajaba fenomenal, además siendo un poema de Rudyard Kipling, pues que le daba esa especie de toque antiguo, militar. También es un poema que es muy crudo sobre la guerra. Y la verdad es que funcionó fenomenal cuando lo probamos. Y bueno, ellos hablan del ambiente en el set y es una cosa que hay que crear. Y entonces tú lo que haces es que vas robando un poco de todas las ideas que te van gustando de los demás y las incluyes. Y luego, por supuesto, como he dicho antes en la charla anterior, en el montaje, que es donde lo más importante sucede. Muy bien, venga, animaros y lanzar preguntas. Quería saber cómo fue el proceso creativo de esto, porque yo sé que Dani hace muchos ensayos, porque originalmente, como viene del teatro, quería saber el proceso creativo de esta película. Por ejemplo, en otras películas anteriores, muchos actores decían que el ensayo era muy intensivo. Yes. I was very lucky. I grew up, my first jobs were in the theatre, and in a great theatre, the Royal Court Theatre, which is a writers' theatre in London, dedicated to new writing, but it teaches you not to be frightened of actors.
I know film directors who are frightened of actors. They're kind of like, oh. And I love actors because when you do theatre, there's this weird thing happening in theatre. You have this incredibly intense relationship with them, and then they do this to you. When they get in front of an audience, once they've done their first preview, they do this to you then. They go, it's sort of like that. And it happens in slow motion. Like you're on a little boat without any, like you're on a paddle boat without any paddles. And you're pushed away from them. Because then they have to get on with the real storytelling, which is nightly, every night. And they have to have the energy and the vision to be able to do that. And it's different on film, because on film, I do that to them. They come in, they do everything, and I encourage them to give everything they possibly can, and then I say, bye. And we head into that wonderful place, editing, which I keep talking about, where we kind of like, and yeah, so I always remember, like, actors will always get you out of a corner. They just will. They just have that ability. By a corner, I mean, it's one of those things in filming when you're behind time or you're out of money, you've got to do things quickly, you've got to somehow pull it out of the fire. You've got to do like 4 pages in a day or something. And they'll do something that will kind of get you through it somehow. So I'm very fortunate like that. And I also, as is witnessed here, I also have impeccable taste in actors, in good actors. So I've been very lucky like that throughout my career. Yeah, that helps. Casting directors help, if there's any casting directors in it. It's a much underrated profession, seriously important. If there's any actors here, don't bother writing to directors, write to casting directors. I would, anyway, that'd be my advice. Sorry. La verdad es que me siento muy afortunado porque es verdad, mi primer trabajo fue en el mundo del teatro y era un teatro pues, que aceptaba como guiones nuevos. Y de alguna forma me enseñó a no tener miedo de los actores porque hay muchos directores que están aterrados de los actores, ¿no? Y en el teatro se genera una relación muy intensa con los actores, ¿no? Al principio, y de repente llega un momento que no lo ves venir y que los actores te hacen así. Y sucede como a cámara lenta. Sucede a cámara lenta, de repente ya no te necesitan, ¿no? Y entonces se ponen frente al público y tú dejas de existir, ¿no? Y ellos hacen la magia y se encargan de hacer esta historia real. En la película es un poco el proceso inverso, porque yo les hago eso a ellos. Les exprimo, les saco todo lo que puedo de ellos y luego me despido. Y me encargo yo, ¿no? Del montaje y de todo lo demás. Y curiosamente los actores te sacan muchas veces de apuros, y cuando hablo de apuros me refiero a cuando pues no te queda tiempo de rodaje o cuando se te está acabando el dinero y de repente necesitas rodar 4 páginas en un día, y ellos son capaces de hacer esas cosas, y yo me siento muy afortunado. Y también habréis visto que tengo un gusto impecable a la hora de elegir los actores con los que trabajo. Y bueno, pues por supuesto una profesión muy subestimada es los directores de casting, que son importantísimos. Si hay actores por aquí, siempre dirigiros a los directores de casting, no a los directores. Sí, bueno, me ha encantado el avance, tengo muchas ganas de ver la peli entera. Mi pregunta es para Danny Boyle. Me gustaría saber cómo ha sido el reencuentro con Alex Garland después de todo este tiempo, sobre todo ahora que Alex Garland tiene también una carrera como director, que aparte de algún modo empezó precisamente cuando hicieron juntos 28 días después. Yeah, so Alex, I first met him as a novelist. So the old guy that you saw who teaches the kid the bows and arrows, he's an actor called Chris Fulford, and I have to give him credit because like 30 years ago he said to me, he's a mate, and he said to me, you should read this book, The Beach, and so I got it. There weren't many copies of it around. It wasn't very fashionable. He said, you should make it into a film. And we did. And that's how I met Alex. So I owe Chris a great deal. Because it was my... Yeah. So, and then Alex kind of dipped his toes into writing screenplays with 28 Days Later. And then we made a film, Sunshine, and we fell out on Sunshine. We disagreed vehemently about the ending. Really, it wasn't like a punch-up,
but we really properly fell out about it. So he went off and worked with other directors who he didn't like as much. and then he decided to have a go himself on his best fucking script, the best script he's ever written, Ex Machina. I remember seeing it thinking, fuck, I wish I'd directed that. Really good film, really. But it's been interesting coming back because I think it was quite a relief for him not to have to direct. He quite liked going back to his original job, writing, you know, with the lesser responsibility that involves, certainly in the making of a film. So, but he came along to rehearsals. He came to rehearsals and it's great. And we have a very good relationship. He writes very minimally. It's very sparse. He leaves lots of room for the actors to interpret and for me to investigate and to move things around in editing. So it's been a lovely process, actually. And yeah, that's good. And we still disagree about the end of Sunshine. Yo a Alex le conocí como escritor. Y bueno, pues esto yo creo que merece la pena mencionarlo, pero aparece un señor que está enseñándole cómo manejar el arco y la flecha a un niño y ese señor es Chris Fulford, que es un amigo mío, que fue el que me dio el libro de la playa y cuando realmente no había muchas copias por ahí, no estaba de moda, y me dijo, haz una película con este libro. Y así fue como, gracias a eso, yo conocí a Alex, por lo tanto yo creo que le debo mucho a Chris. Y después Alex acabó empezando, después de escribir novelas, empezó a escribir guiones y escribió el de 28 días después. Y luego con la película de Sunshine, bueno, nos acabamos separando porque tuvimos un profundo desacuerdo sobre el final de la película. Y él acabó trabajando con otros directores que no le gustaron tanto como yo. Y luego, pues, ¿did he direct Ex Machina? No. Y luego entró en el mundo de la dirección y dirigió el mejor guión que ha escrito, que es Ex Machina, que ya me gustaría a mí que me lo hubiera dado a mí para dirigir, ¿no? Y bueno, pues luego ha vuelto o sea, yo creo que para él ha sido un alivio dejar de dirigir y está encantado de volver a escribir guiones. En esta película vino a los ensayos, tenemos una buenísima relación y él escribe unos guiones que son como muy escuetos, que dejan mucho espacio para poder interpretar lo que sucede y para mí para poder investigar y cambiar las cosas luego en el montaje. Seguimos estando en profundo desacuerdo sobre el final de la película Sunshine. Buenas tardes. Primero, felicidades por... Solo he podido ver los 28 minutos antes, pero me parecen impresionantes y quizá porque se nos había olvidado lo bueno que era el cine de terror, ¿no? Viendo estas imágenes y son como esta película. He visto, o por lo menos apreciado, y me gustaría preguntaros como una recuperación del folk horror británico, un subgénero que era muy propio del cine británico. Incluso hay momentos que me ha llegado la musicalidad y el aislamiento de Wicker Man, incluso ese arco de la inmolación del cristianismo y el resurgir del paganismo que se ve hacia el final de estos 28 minutos. ¿Hay algo de esto en la película o realmente se podemos hablar de un punto folk horror en vuestra película? Sí, para él, pero si también queréis vosotros. I love the 28 minutes we were able to see. Maybe I had forgotten how amazing the horror films can be. And it reminds me of the British folk horror. I don't know if you agree. And also the music with Wickerman and maybe the rebirth of the paganism with the poets. Yeah. And I wonder if you agree with that. British horror, we have a great tradition in Britain of horror, famously Hammer horror. There's a lot of horror. 28 days later stole, Magpie style, the opening from the Day of the Triffids. So there's a whole lineage through British films of horror, and Wicker Man is obviously it resembles Wicker Man in some ways, yes, for sure. Very, very, very proud of that. And horror is fascinating genre that you can. When we did the first one, it was a couple of things were interesting. Everybody said, "No women will see this film." I remember that. That was an emphatic, like, you might as well forget it. There will be no women who'll watch this film. They don't go to horror ever. I mean, I'm sure there were exceptions, and especially because Killian took his top off, that will have encouraged some attendance. And that's changed.
And that's one of the things, the amazing thing that's changed. Women are much more interested in horror films now, and in being vocal about them as well. When we did test screenings in America, and they keep the front 2 rows back at the end to talk, and the women were very vocal in talking about what was good about it and not so good about it and things like that. That's really interesting. I can't remember what the other point I was going to make, but anyway, it's short. It's probably long enough anyway. Es verdad que en Gran Bretaña tenemos una gran tradición, ¿no?, con el cine de terror, y yo puedo decir que, bueno, que con 28 días después, de alguna forma, le robamos el estilo de Magpie con la película La semilla del espacio, y Wicker Man también, como dices tú. Yo me siento muy orgulloso, me parece que el género del terror es fascinante, ¿no? Y con la primera película fue bastante interesante porque me dijeron, olvídate, no va a entrar ni una sola mujer a ver esta película, a pesar de que hicimos que Cillian se quitase la camisa varias veces. A lo mejor se metieron algunas mujeres gracias a eso, pero eso ha cambiado. Y es verdad que lo hablamos, y recuerdo la última proyección de lo que llaman el test screening, ¿no?, para ver cómo reacciona el público ante una película, donde había muchísimas mujeres, y además luego cuando nos dan, como nos dicen si les ha gustado o no, son las que más hablaban. Y es muy interesante. Hola, aquí. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por estos 28 minutos que hemos visto, porque han sido una locura. Y la pregunta, bueno, va un poco primero para Dani y luego para los demás, y es sobre la infancia. Al final, la infancia es algo que vincula un poco como las películas. En la primera vemos a Cillian Murphy cómo se tortura mucho por haber matado a un niño pequeño, y en esta película se ve cómo se potencia más el uso de niños pequeños como guerreros. Hay una película de Chicho Ibáñez que se llama ¿Quién puede matar a un niño?, en la que se hace una crítica social sobre cómo los niños son al final las principales víctimas en todas las guerras, con una crítica muy dura. Y aquí al final se potencia un poco eso, el cómo ya al final se usa a los niños pequeños para combatir esta guerra tan fuerte que hay. Y quería preguntarte a ti, Dani, ¿cómo has visto potenciar pues el trabajo con niños, el cómo al final son pues pequeños guerreros, un poco como en la película, y a Jodie y a Aaron, que ya sabemos todos que habéis trabajado con niños antes, ¿cómo ha sido para vosotros trabajar en algo tan crudo con un niño pequeño? Gracias. Cillian tortures himself for having killed a child, and Cillian, he tortures himself because he killed a child. And here we see how they are making kids become warriors and go to war. And I'm wondering, how did it feel to use kids for this purpose, to show the violence? How is balancing such a harsh film and using kids for you, and also for the both of you? Well, how did it feel to shoot with a kid this kind of hard film genre? Do you want to go on? No, you should start. How it was to film it. Hello? Oh, sorry. They went on for a second. Well, what was amazing was we had 2 weeks with Alfie before we started shooting. And Aaron and I were in a room with Danny and Alex, and we'd kind of set up the bedroom. We had the props and everything, didn't we? Yeah. And we maybe had like a week sitting around a table and kind of speaking about the material, kind of poignant moments, and establishing the relationship in the family. The dynamics of the parents are very, very different. And what was interesting about my relationship as Isla with Spike was that actually Spike was often the parent within that role. And you definitely do see both parents, I guess, kind of projecting their influence onto the boy, and kind of, whatever it is that they feel is significant, whether it's for him to hold on to his instinct and his innocence and his joy, or to be kind of ready for what dangers are actually out there. So that was a great opportunity for us to get familiar with Alfie, get tactile, familiar with kind of touching each other and being near each other and establishing a family dynamic. But what was really beautiful to see was Aaron had a lot of stunt training with Alfie, so they developed a really beautiful bond through that, didn't you? And I know you felt very protective of him, having been a child actor yourself.
Lo que fue fantástico e increíble es que tuvimos la suerte de pasar 2 semanas antes del rodaje con Alfie y estábamos, nos sentamos también con Dani y con Alex, ¿no?, en una habitación preparando lo que iba a ser su habitación, el atrezo, ¿no?, y hablando pues un poco de los momentos que iban a ser más complicados o más punzantes y también estableciendo con Alfie la dinámica familiar que íbamos a tener, porque bueno, o sea, yo como Ayla en la película tengo una relación con Spike que es muy particular, donde a menudo él ejerce de padre en lugar de yo. Y hablando con Aaron muchas veces, pues claro, se plantea la duda de que es más importante que tú le prepares como padre para que sea duro y se enfrente a un mundo tan difícil, o que yo preserve esa inocencia, ¿no?, y esa frescura que tiene como niño. Bueno, pues esas conversaciones, esa dinámica familiar, esa preparación nos ayudó muchísimo, y también sé que para Aaron estuvo fenomenal y él fue como muy protector con él porque él tiene también muchos hijas, y tuvo que preparar varias escenas de acción con él y ahí se generó un vínculo muy fuerte entre los dos. Yeah, I guess there's a couple of things. I mean, I think, you know, it's really interesting to see a film like this through the lens of a 13-year-old boy, because you've only seen 28 minutes, but really he's the lead of this movie. And so you go on the journey with him. It's really a coming-of-age story, rites of passage. But he's a boy that's been born into this post-apocalyptic world. So it's all he's ever known. And he's just living life. This is his life. And so there's an innocence and a curiosity to that, and he's sort of looking for answers. He's just looking for honesty and truth and love and light in the darkest of times. He's looking for hope, and you go on that journey, and it's really moving. And but what you get from his parents, they've come from this event that happened 28 years ago. They've come from trauma and they've come from fear. And so my character really is coming from love, is very much loving, but it's tough love. And he knows that he's got to, his son's got to grow up now, and he's got to learn all these surviving techniques to survive in the world. And maybe he's going to become a warrior and all these things. So he's projecting a lot onto him. And so it's really interesting. And, you know, and at some point, he makes mistakes. My character's really flawed, and because he's in denial of that, and he's also in denial of his wife's condition. So it's really interesting. So we're both not really telling our son the truth, and so you go on that journey, and it's really touching. But so it's really wonderful to see a movie like this through a child's lens, because that was what you first said. And then, secondly, apologies. I am a father. I'm a father of 4 daughters. My youngest is actually the same age as Alfie. So I really kind of came to it and understood what that must feel like, you know, to be in this world, this climate, and want to be protective, but also push your child and encourage them into this world. But know that, you know, with that comes flaws. But I felt very paternal over Alfie. So our relationship whilst making the movie was very much this sort of, I felt very protective over him. But then there was another flip to that, because I was a child actor. I started, my first movie was when I was 10. And I remember the people in my life who were, who meant a lot to me, who did mentor me through movies. And I remember actors who didn't want to talk to me. And I think when you're a child, on an adult set, in an adult environment, when people and the directors want your opinions, and Alfie was very brave, incredibly confident, and knew exactly the sort of choices he wanted to make in a scene, and he could talk about it in a very strong way. But we all had this sort of job to sort of mentor him and protect him in a way. So it was really unique, but the experience just made it all most magical, you know. I'm sorry. Luckily, we've done a couple of movies together. Pues lo más bonito, yo creo, de trabajar con Alfie ha sido poder ver esta película a través de la mirada de un niño de 13 años, ¿no? Y a lo mejor no habéis visto en el tiempo que habéis podido ver de película, pero él es el protagonista absoluto, ¿no? Y el líder de la película. Es una historia de crecimiento, de ritos de iniciación,
Y la verdad es que hay que pensar que él ha nacido en este mundo y solo conoce en este mundo, y en eso hay una inocencia y una curiosidad muy especial, y él lo que está buscando es la verdad, la luz y el amor, y la verdad es que lo acaba, bueno, a lo mejor lo acaba encontrando en el viaje que emprende. Sus padres vienen de un mundo, de un traumático, de algo que sucedió hace 28 años, y aunque mis intenciones son las mejores y vienen del amor, es un amor un poco duro, ¿no? Porque yo pienso que tiene que, bueno, pues tiene que hacerse fuerte también. Y mi personaje proyecta muchísimo en el niño y me equivoco mucho, ¿no? Estoy lleno de defectos y por culpa también de la negación de este trauma que tengo y también de la negación de la enfermedad de mi mujer. Ninguno de los dos le estamos contando toda la verdad a nuestros hijos. Yo soy padre de 4 hijas, la más joven tiene la edad de Alfie, y podía entender muy bien cómo se sentía Alfie aquí, ¿no? Porque, bueno, y eso me hacía como volverme más protector con él para ayudarle a enfrentarse al rodaje, y me sentí como muy paternalista con él. Y yo, por otro lado, también he sido niño actor, empecé a actuar con 10 años y recuerdo perfectamente en mi primer set de rodaje qué actores me protegían y actuaban como mentores y otros que no me miraban. Y me parece que en un entorno adulto, pues Alfie justamente ha sido súper valiente, muy seguro de sí mismo, sabía muy bien lo que quería hacer, pero sí, yo creo que todos lo hemos ayudado y que él estuviera hecho que la experiencia fuese mágica. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya no, lamentablemente, no hay tiempo para más. Por favor, demos un aplauso. Danny Boyle, Aaron Taylor-Johnson, Gracias. Robbie Comer. Gracias. Muchas gracias.